Todo tiene un orden. El desorden no es de Dios. Si una familia es disfuncional, está en desorden. ¿Qué es disfuncional? Que no está funcionando. Que las funciones que debe de llevar el varón las lleva la mujer, las de la mujer las lleva el hombre, que los hijos no tienen una autoridad. ¿Me explico? No están funcionando. Y la mayoría de las familias son disfuncionales porque no saben cuál es el orden, cuál es la función. El ser el padre de familia no quiere decir el que manda, el que da órdenes, el que es autoritario. No, tiene mucho que ver la autoridad del varón. Y es muy importante la imagen paterna, es muy importante la imagen materna. Aleluya. ¿Sí? Porque Dios crea la familia, porque es algo bueno, porque debe de haber un orden en la familia. En las escuelas hay un orden, en el trabajo hay un orden, porque es que llevamos un orden en todos esos lugares y no hay un orden en las cosas de Dios. Creemos que pues las cosas de Él, las cosas espirituales, no llevan un orden, no tienen ciertas cosas que tal vez nos puedan llevar a ser buenos hijos de Dios. Y sabes, una vez toqué el tema de un rey que se llamó Ezequías, no sé si tú te recuerdas. Y viendo la palabra de Dios acerca de los reyes, de las crónicas de aquellos hombres que establecieron, que dejaron marcado en esos tiempos, en cada uno de las temporadas que le tocaba a cada rey, hicieron cosas buenas, otros no tantas. Pero la importancia de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Y quiero tocar un tema muy interesante acerca de la reconstrucción espiritual. Reconstruirnos. Hay una construcción, hay una edificación que todos tenemos. Y sabes, Cristo es la piedra angular de todo. Él es el fundamento. Él es el principio. Sin Él, fundamento. Sin Él, principio, lo demás que se edifique, lo demás que se construya, no va a durar. Lo demás que tal vez podamos nosotros levantar, no va a durar. Porque el fundamento y la piedra angular es Jesucristo. Aleluya. Amén. Entonces, ¿cuántos estamos destruidos? Nadie sabe. Nadie dice, yo estoy destruido espiritualmente. Cuando algo está descompuesto, cuando algo no tiene sus piezas adecuadas, lo llevamos con personas experimentadas, con personas que se dedican a eso. Si se te descompone una televisión, vas con el técnico. Si descompone una lavadora, vas también con el técnico que sabe arreglar las lavadoras, que sabe arreglar los refrigeradores, porque acudimos a aquel que puede ayudar a componer o a reconstruir lo que ya no está bien. Si tú tienes un aparato electrodoméstico en tu casa que no sirve, ¿qué haces? Hay de dos. O lo tiras, lo vendes, o lo mandas a arreglar. Y muchas de las veces mandamos a arreglar el horno de microondas, el refrigerador, la lavadora. ¿Por qué? Porque nos hace falta en el diario vivir. Pero ¿qué pasa con nuestro espíritu? ¿Qué pasa con esta área de nuestra vida que tal vez pensamos y creemos que está bien?
pensamos y creemos que todo va en orden, como la semana pasada hablábamos de las personas que decían todo iba bien, pues no está bien, nos va yendo económicamente bien, entonces Dios está con nosotros, pero a Dios no estaba en contra tal vez de la economía, de cómo habían crecido. Él estaba hastiado de su adoración. Hoy quiero tocar el tema de un hombre que fue el rey de Judá. Y esto lo vemos en segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Y estoy hablando del rey Josías. Si yo les llego a preguntar en el Paz Pregunta, valga la redundancia, ¿quién fue el rey más joven que gobernó Judá? ¿Quién puedes tú decir? Josías. ¿Por qué? ¿A los cuántos años comenzó a gobernar? ¿Alguien sabe? A los 8. A los 8 años empezó a gobernar este rey. ¿Quién gobierna a los 8 años? ¿Quién lleva una nación a esa edad? Pero Dios tenía un plan, un destino para Josías. Y antes de comenzar vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Y en esta hora, Padre, rogamos que tu palabra nos dirija, nos lleve, nos hable de una manera poderosa, de una manera directa a nuestro espíritu que necesita, que está hambriento de ti. Y rogamos, Padre Celestial, que tú uses mi boca y mis labios y todas las palabras que puedan salir de mi boca sean de edificación, sean de exhortación, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. El tema central de la vida de Josías es un llamado al arrepentimiento y la santidad. Y vamos a ver el día de hoy en el libro del segundo libro de Crónicas, precisamente en este capítulo 34, la vida de este hombre que dedicó su vida a Dios, pero también marcó un cambio radical en la nación. Porque cuando una nación se desvía, cuando una familia se desvía de los caminos de Dios, hay un caos, hay un desorden. Y sabes, muchos creemos que nuestra nación, de verdad, nuestra nación, ¿tú crees como mexicano que nuestra nación pueda ser llamada o podamos ser llamados un país tercermundista? ¿Tú lo crees? Yo no lo creo. Hay muchas personas de otros países que dicen que México es muy rico, pero ¿sabes? Creemos que todo va bien. ¿Por qué? Porque nos acostumbraron a un sistema no de conquistadores, sino de personas conquistadas. Pero nosotros tenemos todo, tenemos historia, ¿sí o no? Tenemos comida, diversos. Tenemos flora, tenemos fauna, tenemos todo. ¿Acaso tenemos que pedir de otros países algo que nosotros no tengamos? Ninguna cosa. Pero cuando una nación se desvía y piensa que está bien, hay un desorden. Porque se empieza a llenar nuestra mente, nuestra visión. Hey, todo va bien, no te preocupes, no está pasando nada. Pero lamentablemente sí está pasando algo. Y esta historia nos va a hacer reflexionar. ¿Estamos construyendo nuestro templo interior? Nuestro templo del Espíritu Santo, con esa misma dedicación, con ese mismo ímpetu con el que tú alguna vez lo hiciste o tal vez no lo has hecho.
¿Cómo estás tú respondiendo tal vez a estas distracciones que hay en nuestro mundo? ¿Cómo estás tú respondiendo a las tentaciones que hay en este tiempo? Y vamos a ver a través de la vida de Josías la importancia de despertar nuestro espíritu. Ese espíritu que en alguna vez fue activado, fue despierto, pero que con el tiempo se va apagando, se va acostumbrando, se va acomodando a una vida que no es. Y vamos a ver a través de la vida de Josías esta reconstrucción espiritual. ¿Cómo? Viendo como un modelo para nuestra vida. Y vamos a comenzar con estos versículos en el versículo 1 y 2 del capítulo 34. Dice: Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Qué importante es para ti, para nuestros hijos. Ahorita que oraba por un adolescente y un joven, la importancia y la responsabilidad que tenemos como padres de inculcarles el evangelio a nuestros hijos. Pensamos que, como todos lo llegamos a pensar, yo traigo a mi hijo a la iglesia y órale, quiero que estés, y a veces no quieren estar. Pero ¿cómo es que tú trabajas para que pueda a través de tu testimonio ser ganado tu hijo, tu hija? Porque el traerlos a la iglesia no basta. El traerlos a la iglesia es como, bueno, ya los traje, ahí está. Pero no es el todo, es un trabajo. Y aquí vemos el resultado del trabajo que hicieron los antepasados de Josías. Que claro, tenemos como ejemplo, y lo que pone aquí la palabra, ¿quién fue uno de sus antepasados y su familiar? David. El rey David, aquel que escuchaba, que adoraba a Dios, que se entregaba de lleno a Dios, que cometió errores como todos, pero que dentro de esos errores aprendió. Pero sabes, lo importante es que dejó un gran ejemplo, y es que este hombre o este niño de 8 años comenzó a gobernar, duró 31 años en el trono, pero dice algo bien interesante: hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. ¿Cómo es que tú sabes que tus hijos hacen lo agradable delante de los ojos de Dios? Tal vez porque nuestro espíritu está destruido y hacemos las cosas como todos los demás. Vemos que nuestro testimonio no es nada bueno delante de nuestros hijos y por lo tanto no es muy confiable. Estamos en la iglesia y somos diferentes que en la casa, me explico, y nuestros hijos se confunden. Pero sabes, algo que me enseña aquí la palabra de Dios es que Él es un modelo para nuestra vida. ¿Cómo estamos construyendo nuestro templo? ¿Cómo lo estamos construyendo? Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 3, dice: durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven. ¿Cuántos años ya tenía Josías cuando empezó a hacer esto? 16 años, era muy joven. Pero sabes, ¿te has dado cuenta que de un versículo a otro hay un periodo de tiempo enorme? Y del versículo 2 al versículo 3, ¿cuántos años pasaron? 8 años. Es un ejemplo para que tú te des cuenta que de versículo a versículo y de capítulo a capítulo pueden haber mucho tiempo. Entonces dice: durante el 8º año de su reinado, siendo un joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que empezó a avivar? ¿O qué es lo que empezó a mover en su corazón el volver? Dice, comenzó. Dice, luego, en el año 12
empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Josías y la reconstrucción espiritual a una edad temprana, a la edad de 16 años. Oraba por estos jóvenes y le decía: Señor, que ellos puedan impactar la vida de otros jóvenes de su edad, que sean ellos luz en medio de donde se encuentren, porque sabes, es una lucha y es una batalla lo que se enfrentan nuestros hijos allá afuera. Es un sistema que ya está establecido. Por Dios no. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que Satanás es quien está gobernando y trastorna, embota el entendimiento de la gente, y creen que están haciendo lo correcto cuando llegan a realizar ciertas cosas. Yo les mencionaba en alguna ocasión, no sé si la semana pasada, pero yo les mencionaba, la mayoría de nosotros venimos de una enseñanza que nos dio nuestros padres, una religión, ¿sí o no? La mayoría, no todos nacimos en la cuna cristiana, aunque hay muchas cunas cristianas y más mundanos, pero hay personas, y la mayoría, nosotros estuvimos en una enseñanza, en la religión católica. ¿Quién estuvo ahí? Todos, yo creo más del 80%. Yo fui monaguillo. Yo era una persona bien entregada. Entonces, cuando yo llego a la iglesia cristiana, creo y pienso que todas los rituales, las cosas que se hacían en donde yo iba, se iban a realizar. Pero oh sorpresa con la que me encuentro al llegar a la iglesia, la primera iglesia que yo fui en Naucalpan, centro de alabanza. Fue la primera iglesia en donde yo conocí al Señor a los 11 años, en 1990, un día del Padre. Yo conozco al Señor, pero me encuentro con algo que tú y yo nos encontramos cuando entramos a una iglesia cristiana. Y fueran la falta de ¿qué? De imágenes. Porque todos los seres humanos quieren adorar algo o a alguien. Y es lo que había ahí en esta región. Es lo que estaba embotando el entendimiento. Pero sabes, Dios traía luz a la vida de Josías, porque él empezó a los 16 años a purificar a Judá y a Jerusalén. Entonces, ¿cuál es la purificación que hace Josías? Hace una limpieza, destruye los santuarios paganos, destruye todos los ídolos que se habían levantado, ídolos que se habían tal vez construido. ¿Por qué? Pues porque creían que estaban haciendo lo correcto, aunque tenían enseñanzas de sus antepasados que Dios era el único y que no debía de haber otro Dios antes que Él. Lo que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Antes de Dios, el primer lugar que debe de ocupar en tu vida Él debe ser, ¿verdad? Él debe ser el primer lugar que debe ocupar tu vida, es Dios. Si hay algo que ocupa antes de Él, entonces es un ídolo. ¿Cómo le estás enseñando a las generaciones, a tus hijos, la importancia de buscar a Dios primero en sus vidas? Debes de entender a tus hijos jóvenes, a tus hijos adolescentes. Tú y yo fuimos jóvenes, ¿sí o no? Y nos gustaba la fiesta. No escuchábamos a nuestros padres y nos decían ellos: ya llegarás a ser padre. Y uno decía: ay, sí. Y ahorita que eres padre, unos muy rápido, otros un poco más lento, pero ya eres papá, ya eres mamá. ¿Cómo estás tú enfrentando? Y ojo, todas las etapas de los hijos son diferentes. Cuando son chiquititos dices: vienes a la iglesia porque vienes, se acabó.
Y viene y ahí está el niño corriendo, y ya lo tienes acá y se queda. Pero va creciendo y va a llegar una etapa en la que va a decir, no quiero ir. Pero ¿cómo es que tú le enseñas antes de que llegue esa etapa a buscar a Dios como primero en su vida? ¿Qué es lo que tú estás priorizando, papá? Josías es lo que vio. Oye, yo no estoy priorizando buscar a Dios, pero no solamente yo. Tengo que poner el ejemplo como rey, pero también tengo que purificar a la nación en la que yo estoy reinando. Entonces hizo una limpieza y hay que eliminar idolatría. Limpieza para la reconstrucción espiritual. Viene en el versículo 4. Ordenó que demolieran los altares de Baal y que derribaran los altares del incienso que había encima. También se aseguró de que despedazaran los postes dedicados a la diosa Cera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas, y que los pedazos fueran esparcidos sobre las tumbas de aquellos que les habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares, y de esta manera purificó a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón e incluso hasta tan lejos como Neftalí y en las regiones que la rodean. Fíjate el impacto que hizo este rey. No solamente en Judá y en Jerusalén, no solamente en tu comunidad, sino que esto va más allá. Yo no sé si tú tengas familiares más lejos en donde tú vivas, pero la vida que tú lleves y vivas es la que va a impactar las demás gentes. Sabes, tú te desenvuelves en un trabajo, en una escuela, en un negocio, y hay personas que tú no te imaginas. Sabes, ayer que estaba en la barbería, me dijo el chavo, dice, oye, estaba la otra vez viendo por historias y te vi, dice, ¿dónde está la iglesia? Y le digo, está muy cerca, tú estás aquí, ¿dónde vives? En Fuentes. Pues te queda caminando. Órale, dice, ya está yo tomando clases con un pastor, dice, pero no puedo ir a la iglesia. Pues ve, mira, tú estás trabajando, ¿entras a qué hora a la plaza? Yo entro a las 12. Tenemos los servicios de 9 a 11. Órale, me gustaría, tal vez un día llegue ahí. Te esperamos. Pero tú debes de impactar la vida de la gente en la que tú te desenvuelvas. Que les den ganas de hacer lo que tú haces. No que les den ganas de ya no escucharte. ¿Sabes? Impactó. Dice la palabra que fue más allá. Si nosotros vivimos en Ecatepec, tal vez Ciudad de México, Tecámac, Pachuca, Texcoco, hasta Ixtapaluca. Santo Dios, hasta allá. A donde quiera que tú vayas, dice la palabra de Dios que este rey derribó todos los altares que se habían levantado. ¿Sabes? Uno de los dioses a los que le rendían culto era Baal. A este Dios. Y sabes, Josías dijo, no necesitamos más estos lugares de adoración. Necesitamos reconstruir lo que ya se destruyó. Y dice más adelante, destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Cera y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares del incienso en toda la tierra de Israel y finalmente volvió a Jerusalén. ¿Qué ídolos están gobernando tu vida? ¿Qué ídolos tienes antes que Dios? Si tú y yo hacemos un autoanálisis de lo que ocupa nuestros primeros 3 lugares, no quiero ser más, ¿qué es lo que ocupa el primer lugar? Si lo ocupa algo antes que Dios, tienes que pasarlo del primero hasta el final y a Dios ponerlo donde debe de ir.
¿Cómo podemos decirles a nuestros hijos, Dios es lo primero, si tú y yo no estamos quitando los ídolos? Es muy fácil derribar ídolos, ¿verdad? Es muy fácil derribar. Yo me acuerdo hace muchos años, mi abuelita levantó un nicho y fue muy fácil cuando fue cristiana y luego al tiempo, no fue luego, sino al tiempo, ella llegó bien espantada y dice, esto no es de Dios. Y fue, abrió el nicho y derribó. Ojo, hubo una transición en este tiempo. Hay personas que pueden tirar ídolos, pero ¿sabes dónde no los han sacado? De su corazón. Es muy fácil derribar y un ejemplo, Dios, ya, ahí está ese ídolo y ay, perdón, ya lo tiré a la basura, pero ese ídolo sigue estando ¿en dónde? ¿Por qué no lo he sacado de aquí? Ya, Señor, ahora sí, ya este celular, ya no lo voy a usar mucho, ya. Y empieza a sonar. Popotitos compartió un reel. ¿De qué será? ¿Me explico? Y ojo, esto quiero, tal vez dirán, esto ya es necesidad, sí. Pero tal vez lo tenemos a un ladito de nosotros. Y lo primerito que nos despertamos, ¿qué es lo que vemos? Ni las gracias a Dios de que despertamos. ¡Ay, el celular! Y luego más si no lo dejaste conectado. ¡Ay, me quedé sin pila! ¿Qué ídolos están presentes en tu vida que necesitas eliminar y centrarnos en una relación con Dios? Ahora, viene un redescubrimiento porque, ¿sabes? Encuentran la ley escrita. ¿Dónde es donde encontramos el orden? ¿Cómo es adorar a Dios? ¿Cómo es entregar nuestra vida a Dios? ¿Cómo es hacer todo? Pues ¿en dónde lo podemos encontrar? En la Biblia. En otros lugares no lo vamos a encontrar. En otros lugares de verdad hasta nos espantamos. No sé si tú te has dado cuenta de un video que está por ahí y me sorprendió. Dije, lo iba a compartir, pero híjole, si de por sí ya está bien quemado. Está de una persona, no sé si sea pastor, profeta, apóstol, o no sé qué sea. De una persona que, ¡pum!, quiere tirar a una persona y la mujer, no. Y le quita la mano, ¿no? Y órale, le empuja. Y él, no, güey, están peleando. Y él, órale, y le está haciendo acá, y no, ya le quita. Entonces ya le dice él, vete. Ay, cálmate, Dios. ¿Quién eres? El hecho de que caigan las personas no quiere decir que ya fueron bendecidas. Se puede hacer un tiradero de gente, pero cuando se levantan, siguen igual. ¿Dónde encontramos esto? ¿Dónde encontramos el fundamento para una reconstrucción espiritual? Y vemos aquí en el versículo 14, mientras sacaban el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor que escribió Moisés. ¿Cuál es el libro que escribió Moisés? ¿Alguien sabe? ¿Era qué? El Pentateuco o la Torá. ¿Cuántos libros eran? 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Encontraron la ley, encontraron la Torá y ve lo que dice más adelante. Hilcías le dijo a Safán, secretario de la corte, he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán. Safán llevó el rollo al rey y le informó, sus funcionarios están haciendo todo lo que les asignó. El dinero que se recaudó en el templo del Señor ha sido entregado a los supervisores
y a los trabajadores. Safán también dijo al rey: el sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Aleluya. Y dice el versículo 19: cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. ¿Por qué crees que hizo esto? Porque estaban haciendo tal vez mal las cosas. Porque nos damos cuenta, cuando vamos a la Biblia, vemos que hacemos malas cosas. ¿Dónde está escrito que tienes que hacer esto? ¿Dónde está escrito que tienes que hacer aquello? ¿Dónde está escrito que tienes que venir así? ¿Dónde está escrito que tienes que venir de esta forma? O tal vez es tu forma como lo haces, o es la forma que tal vez te dio, pues, tu entendimiento, porque no fue tu espíritu, o por tal vez por pura misericordia de Dios, no caímos muertos por las cosas que no estábamos haciendo bien. Entonces, cuando se lee lo que estaba escrito en la ley, y vamos, ¿cuántas leyes había para que cumpliera una persona lo que había escrito o estipulado Dios? ¿Cuántas leyes había? ¿Sí saben? ¿Cuántas leyes habían? 613, muy bien. 613 leyes que dijo: ¡wow! No lo estamos haciendo. Porque hay leyes humanitarias, leyes sanitarias, leyes de ofrenda, leyes de, híjole, tanto que tenemos que hacer, que tenemos que aprender. Y bueno, tal vez los 613 o leyes tal vez no las podemos llevar, pero lo más importante, que son los 10 mandamientos, no los estamos cumpliendo. Entonces dice la palabra que rasgó su ropa. El rasgar la ropa de real era una señal de desesperación, era una señal también de duelo. Cuando un rey rasgaba sus vestiduras, no era porque, ay, quiere presumir, no, era una señal de duelo, era una señal de dolor, era una señal de desesperación. Más si se afeitaban la cabeza, más si se iban a un montón de cenizas. Era una señal de: estoy bien perdido. Entonces, cuando va al fundamento, a la palabra de Dios, ¿cómo podemos encontrar o cómo puedes encontrar lo que estás haciendo bien si no lo estás leyendo? ¿En qué parte de la Biblia, yo les decía en alguna ocasión, en qué parte de la Biblia viene la hoja del árbol no cae si no es por la voluntad de Dios? ¿En dónde viene? ¿Vendrá en un evangelio? ¿Vendrá en Salmos? ¿En Proverbios? No está, no existe. Lo encontramos en el libro del Don Quijote. Eso lo dijo Sancho Panza. Se escucha bonito. La hoja del árbol no cae si no es por la voluntad de Dios. Se oye bonito, pero ¿cómo tú vas a encontrar que eso viene en la Biblia? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a leer? Y no solamente leer, por cumplir, comprender lo que la Biblia te está hablando. Porque la Biblia es una brújula. La Biblia es un GPS espiritual. Si no lo ocupamos, por mucho que conozcamos el camino, nos vamos a perder. Hay quienes buscan los atajos y en vez de llegar a Acapulco a 5 horas, ¿cuánto hacen? 9. Yo me sé un atajo. Yo me sé un camino más rápido.
Y a veces pensamos y creemos, ¿y dónde está escrito? ¿Dónde dice en la Biblia que tienes que hacer esto? Oh, pues es que yo vi a tal. Entonces hubo una desesperación. Entonces lo que hizo Josías es una renovación de pacto, un compromiso con la reconstrucción espiritual. Vemos aquí en el versículo 31. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo. Antes la Biblia, antes la palabra de Dios no estaba en un libro, estaban en papiros, en rollos. Y la palabra de Dios estaba ahí escrita, estaba plasmada. Las leyes, los decretos, lo que tenían que hacer. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás dispuesto a seguir a Dios y sus enseñanzas con todo tu corazón? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Quién? Te recomiendo, lee la Biblia. Lee la Biblia. Entonces, la influencia de este hombre es lo que tú y yo podemos impactar en donde quiera que andamos. Todas las personas somos de influencia, o como los llaman hoy, influencer. Para ti, ¿quién es un influencer? Ay, alguien que es famoso, ¿no? Alguien que tiene una red social alguien a quien sigues y dice, mira, lo hizo él, hay que hacerlo. Recuerdo una ocasión cuando un jugador de fútbol que tiene muchos seguidores se sentó en una mesa donde le iban a hacer la entrevista, habían refrescos y dijo, coca, no. Y dijo, agua. ¿Y sabes cómo impactó ese comentario? Esa acción de este jugador impactó mucho tanto en la marca del refresco, que Dios lo perdone, porque dijo, coca, no. Por eso no me gusta el fútbol. No, saben que es broma, pero sí, es real. ¿Sabes lo que es impactante la vida de una persona que es de influencia? Mujeres, levanta tu mano. Todas las mujeres. Quiero decirte algo. ¿Sabes que tú eres una influencia para tu marido y tus hijos? O hasta nietos. Porque, ¿sabes? Dios lo puso en ti. El ser edificadora. Si no eres edificadora, con tus propias manos, dice la Biblia, vas a destruir tu hogar. Y en otras versiones dice, por una locura o por una tontería, un hogar es destruido por una mujer en su locura. Tú eres influencia, mujer. Hombre, tú eres influencia. A ver, levanta tu mano, hombre. Oh, los hombres, eso. Eres influencia. A donde quiera que tú vayas, hombre, eres influencia. Hugo, sí, eres influencia en tu casa. Hugo, de ti depende. Tú eres el que llevas el timón de tu hogar. Si tú te caes, se cae tu hogar. Aunque tal vez diga, híjole, la mujer es la edificadora, pero es importante la imagen.
de la cabeza en el hogar. Si hay una cabeza de hogar que se cae, que se desvía, todo se desmorona. Y aunque la mujer sea influencia, hay mujeres que han sacado su casa, sus hijos adelante, sí, pero siempre hay la necesidad de una persona en su vida. Aleluya. ¿Qué impacto estás influyendo en la vida de las personas en las que tú estás desenvolviéndote como el trabajo? Y sabes, este hombre impactó, ve, y lo dice aquí en el 33, en el versículo 33, Josías quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió, dice la palabra, y exigió que todos adoraran ¿a quién? No era una elección, era un orden. Ay, no, aquí se adora a Dios, se acabó. Pero es que se acabó. Qué importantes son los padres en la vida de los hijos. Los hijos escuchan música de todo. Ven películas de todo y de ti depende el que tú permitas o no. De ti depende que tú le permitas. Si tú le das un celular a un niño, debes de estar consciente que tiene una puerta enorme, enorme para la pornografía. Si tú se lo das, es bajo tu responsabilidad. Si tú se lo das, es porque le vas a dar las herramientas y las armas o lo vas a limitar. Puedes limitar un celular, pero depende de ti. No, es que su vida íntima, no me quiero meter en su... No, eres el padre y debes de hacerlo. Es tu responsabilidad. Y aquí la palabra de Dios nos dice, y exigió a todos, no quiero ir a la iglesia. No quieres ir a la iglesia, no vas a la fiesta, se acabó. Bueno, a la fiesta sí, hijo. Quédate dormidito, a la iglesia no. Llegaste de madrugada, ni modo. Vámonos a la iglesia. Estuviste muy contento, muy contenta. Ahora vámonos a la iglesia. Aquí no es una elección. Es una obligación. Mientras vivas bajo mi techo, aquí se adora a Dios. Aleluya. No es elección. Por eso los hijos se disfuncionan. Dicen, no, yo soy el que gobierno aquí la casa. Ay, no quiere mi hijo. Espérate, espérate. Se vaya a despertar. Que no vaya a la escuela. Que no vaya a la escuela. Vámonos a la escuela. A trabajar, o a hacer algo, o vámonos a la iglesia. No, pobrecito no, 3 de la mañana estaba viendo las series de Netflix. No es pobrecito, hay que saber y que le deben de entender, por eso es un líder que es influencia para los demás. Dice, durante el resto de sus vidas de Josías, no se apartaron del Señor. Fíjate la importancia de un hombre que pone el ejemplo y es influencia para todos. Aleluya. Con eso termino. El arrepentimiento genuino. Lo importante no es, tal vez, bueno, es que todo es importante, pero no lo quiero yo dejar como algo que no es muy importante. Para Dios, lo más importante, no solamente que digan, te acepto en mi corazón como mi único no es lo importante para Dios. Todos podemos repetir esa frase. Yo te acepto en mi corazón, Señor. ¿Dónde está Jesús? En mi corazón. Aquí lo importante es, de las palabras que tú y yo dijimos, ahora hay que vivirlas,
porque eso sí es un arrepentimiento genuino. Porque ahora sí vamos a hacer lo que nuestra boca dijo hace un tiempo: yo me arrepiento de hacer lo malo delante de ti. Y ahora viene el arrepentimiento genuino, que es una piedra angular, es un fundamento para una reconstrucción espiritual. Y es lo que muchas veces he mencionado, hermanos. Hay que pedirle perdón a Dios si tú no has buscado. Hay que pedirle perdón a Dios si no has leído su Biblia, su palabra. Hay que pedirle perdón si no tienes tiempos devocionales. Perdóname, Dios. Perdóname que te busque solamente cuando tengo necesidad. Perdóname, Dios, que siempre te busco cuando es que necesito. Mientras yo estoy bien a gusto, mientras no te busco, mientras me olvido de ti. Ahora, Señor, te pido que me perdones, pero que haya un arrepentimiento genuino y no un remordimiento falso. Porque muchas veces, quiero dejarlo en claro, yo no quiero poner de ejemplo estoy hablando aquí, pero también me están escuchando. Tal vez en algún momento lo va a leer alguien o lo va a ver en YouTube alguien. Pero muchas veces los cristianos llegamos y solamente tenemos remordimiento semanal de lo que hicimos el sábado. Ay, híjole, perdóname, Dios. Y ya el lunes es igual. El martes ni se diga. Miércoles ya eres un hielo. Jueves ya eres un refrigerador de helados. Viernes el cuerpo lo sabe. Sábado te perdimos. Y el domingo otra vez. Aquí estoy yo, Señor, de nuevo. Perdóname. Y así. Entonces no hay una reconstrucción. Solamente levantamos nuestra barda con malla ciclónica. Así. Ya nada más tantitito para que se vea que todos. Y fíjate lo que la palabra de Dios nos dice en estos versículos. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal de la ley. Vayan al templo y consulten al Señor por mí y por todo el remanente de Israel y de Judá. ¿Sabes qué es el remanente? ¿Alguien sabe qué es el remanente? Lo que ha quedado, lo que comenzó con una esencia, lo que comenzó con como que lo primero, pero que ya se perdió en el camino, pero solamente queda por ahí un remanente. Porque sabes, qué importante es que seas un remanente. Que seas de aquellos que no se les ha apagado la luz. Que seas de aquellos que no se les ha apagado la pasión por estar en Dios. Porque todo lo que nos envuelve y todo lo que nos rodea nos hace alejarnos, distanciarnos de Dios, no querer nada con Él. Porque el mundo y sus afanes, eso es lo que está haciendo. Y ve lo que dice: pregunten acerca de las palabras escritas en el rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor ha sido derramado sobre nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron la palabra del Señor. No hemos estado haciendo todo lo que este rollo dice que debemos de hacer. No estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a arrepentirnos. Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. ¿Cómo es que presentas a Dios o cómo fomentas a tu familia, a tus hijos, un corazón arrepentido para que puedan llevar una verdadera renovación, reconstrucción espiritual? Es bien interesante la vida de Josías. Con esta enseñanza puedo aventarme 2 o 3 enseñanzas más, porque en ella hay muchos principios. Y ahí encontramos
el reconocimiento del pecado. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Cuántos pecados te has guardado que no has confesado? Porque sabes, el confesar, ¿qué responsabilidad hay con confesarlos? No solamente confesarlos, sino ya no volverlo a hacer. Tratar de ya no volverlo a hacer. Pero no lo queremos hacer. ¿Por qué? Tal vez somos débiles. Tal vez estamos muy acomodados. Tal vez no queremos esa reconstrucción o renovación espiritual. Y el arrepentimiento comienza con el reconocimiento de nuestros pecados. ¿Qué has estado haciendo mal? ¿Que te han alejado de Dios? ¿Que te han distanciado? Y no es que Dios se haya alejado, porque Dios está en este lugar ahorita. Él está ahorita en otra iglesia en la que van a comenzar. Está en todos lados. Él es omnipresente. Él no te ha dejado, no me ha dejado. Si lo sentimos lejos, es porque nosotros nos hemos distanciado de Él. A veces no escuchamos su voz o pensamos, ya se olvidó de mí. Pero no, es todo lo contrario. Él está más cerca que nunca. Pero ¿qué es importante? ¿Qué es lo que decía Jesús cuando estaba en la cruz? Alguna de las 7 palabras que menciona. Elí, Elí, lama sabactani. Unas palabras en arameo que decían, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que lo haya abandonado Dios, es que había mucho pecado de todo el mundo en Jesús. Y Dios no puede habitar donde hay pecado. Cuando no hay confesión de pecados en nuestra vida, no es que Dios se haya alejado de nosotros, es que Dios no puede habitar en una vida, en un templo donde haya un desorden, donde haya un caos, donde esté tal vez una relación tóxica que te está alejando de Él, donde está tal vez una persona en la cual no es bueno que tuvieras esa negociación. Y el reconocimiento de nuestros pecados nos lleva al arrepentimiento. Y dice la palabra ahí, busca algún remanente. Busca entre todas las personas cómo es que nos perdimos, cómo es que nos desviamos, cómo es que nos alejamos, porque no hemos hecho todo lo que este rollo dice. Y nuestra actitud, yo renuncio. Nuestro corazón debe de tener una actitud buena, porque eso es parte de la reconstrucción. Y termino con este versículo diciendo, estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí, arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. ¿Lo escuchó por las palabras que salían de su boca? No. Porque Dios, antes de muchas palabras, Él nunca desecha o desprecia un corazón contrito y humillado. Un corazón que está arrepentido. Un corazón que dice, reconozco que he hecho esto y esto. ¿Qué hay en tu vida que tienes que reconocer y que tienes que dejar? Es el momento. Tal vez mañana ya no es la oportunidad. Tal vez hay algo que te está alejando de Dios y que estás pensando y crees que estás haciendo lo correcto. Pero todo lo contrario. Una reconstrucción espiritual.